El perro enloqueció de repente, ladrando como si algo lo estuviera desgarrando por dentro, y salió disparado por la fría arboleda hasta la entrada de la mina abandonada. El veterano corrió detrás, sintiendo el aire cambiar. Un denso olor a tierra mojada y herrumbre antigua subía del túnel oscuro, pulsando como una advertencia. Allí dentro, el eco de los ladridos parecía golpear contra paredes vivas, y la linterna temblaba en su mano mientras el perro arañaba una estrecha grieta en el fondo de la mina. Un débil gemido, casi un susurro, escapó de allí dentro, congelando al veterano en el lugar. El niño escondido en aquel agujero no era lo que más le asustaba, era lo que le hizo esconderse allí. Marcos Vega oyó el ladrido antes de entenderlo realmente. No era el ladrido habitual de Max, aquel sonido de alerta ronco para un conejo en el jardín o un extraño en el camino de tierra. Este era diferente, ensordecedor, urgente, casi un lamento, rasgando la quietud de la noche en los alrededores de Sierra Negra. Era el tipo de sonido que anunciaba una anomalía, un presagio que Marcos había aprendido a temer en otro continente hacía mucho tiempo. El silencio del denso bosque pareció retroceder, engullido por la intensidad de la voz del perro. Max, su pastor alemán de capa lobuna, estaba completamente erizado, 60 kilos de puro instinto militar en alerta máxima. Los ojos ámbar, casi dorados en la penumbra, se fijaron en la oscuridad del bosque. Un gruñido grave burbujeaba en el pecho del animal, un sonido primario que Marcos reconocía como la última línea de defensa. El perro no paraba. La terquedad en su mirada era una corriente, sacando a Marcos de su letargo. Marcos sintió el familiar nudo en el estómago, la alerta de hipervigilancia activada, el cuerpo tenso antes incluso de que su mente procesara el porqué. Marcos, de 42 años, cargaba el peso de una guerra que había terminado 6 años atrás, pero que nunca lo había abandonado. La emboscada que diezmó su pelotón, dejando civiles inocentes muertos en Helmand, en Afganistán, había esculpido un cráter en su alma. Él fue el único superviviente de aquel infierno, y la culpa de haber respirado cuando sus compañeros de armas y aquellos a quienes había jurado proteger no pudieron, lo había transformado en un fantasma entre los vivos. La cicatriz irregular que cortaba su sien izquierda era un recuerdo físico de aquel día, una esquirla que casi se lo lleva, un regalo permanente del fracaso. Vivía aislado en su cabaña en ruinas, un refugio decrépito en los alrededores de Sierra Negra, un pueblito que lo ignoraba en el mejor de los casos, o se burlaba de él en el peor. Los lugareños susurraban sobre el veterano loco o el exsoldado embrujado. Marcos no le importaba. El aislamiento era una armadura, la soledad, una vieja amiga más confiable que cualquier ser humano. Nadie podría salir herido por su culpa si nadie estaba cerca. La vieja escopeta de caza, compañera inseparable en sus patrullas nocturnas por el perímetro de la cabaña, estaba fría y pesada en sus manos callosas. Verificaba el cargador por pura costumbre, los dedos ásperos corriendo sobre el metal oxidado. Vestía la vieja chaqueta militar que lo acompañaba hacía años, rasgada en algunos puntos, un par de botas militares gastadas en los pies. Un temblor casi imperceptible recorría sus miembros, no de frío, sino de la fatiga crónica. Pesadillas de pólvora y gritos, de rostros polvorientos y ojos sin vida, lo habían despertado mucho antes del amanecer, como de costumbre. Max, pastor alemán de pelaje oscuro, con un toque grisáceo que le había valido el epíteto lobo gris, y cerca de 60 kilos de músculo y lealtad, era su único compañero consistente desde la baja médica. El perro tenía sus propias marcas de batalla, una raspadura en la oreja izquierda, remanente de algún enfrentamiento en su pasado como perro K9 de combate. Marcos reconocía a un compañero de armas cuando veía uno, y Max era eso, un veterano de 4 patas, comprendiendo silencios y peligros con una profundidad que los humanos no podían igualar. La cabaña crujía bajo el viento helado y húmedo que soplaba de las montañas, como un viejo barco en tempestad. El olor a café rancio y polvo se mezclaba con el moho que exhalaba la madera húmeda, un constante recordatorio de su aislamiento autoimpuesto, de la vida que él había elegido o que había sido elegida por él. Cada crujido,
Cada sombra danzando en las paredes era un detonante para la mente hipervigilante que nunca encontraba paz. Miró la calle de tierra vacía que llevaba a la cabaña. 6 años. 3 años desde que había dejado de intentar encajar, de buscar trabajo. Las miradas de lástima, las preguntas sobre adaptación, la palabra tept susurrada como una sentencia. Era más fácil vivir aislado, más seguro, para todos, especialmente para él, que aún oía los gritos. Max no retrocedía. Su ladrido urgente se había transformado en un aullido suave, una súplica prolongada, apuntando hacia el denso bosque. Las narinas dilatadas olfateaban el aire con una intensidad casi febril, captando olores que Marcos, con todos sus años de entrenamiento, no conseguía discernir. El perro sabía algo, algo real. Marcos quería ignorar, volver al aislamiento de su cabaña, a la previsibilidad de sus propios demonios. La extenuación física y mental era un velo pesado sobre su voluntad, pero la terquedad de Max era un ancla a la realidad, una voz innegable que resonaba en su propio instinto de supervivencia. El perro nunca lo había engañado. Si Max estaba así, el peligro era tangible, y Marcos, un soldado incluso retirado, no podía ignorar una alerta de su camarada. El bosque oscuro llamaba. La renuencia de Marcos era una carga pesada sobre sus hombros, casi tan física como la escopeta en sus manos. Quería gritarle a Max, obligarlo a volver adentro, a la relativa seguridad de la cabaña. Pero el aullido bajo del perro, más un gemido ahora, era una aguja que perforaba su indiferencia. No era una llamada a la caza, ni un aviso de animal salvaje. Era algo más profundo, una llamada a la acción que Marcos hacía mucho tiempo intentaba sofocar. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, su voz ronca, casi perdida en el aullido del viento. Max, sin embargo, no respondió con ladridos habituales. Solo tiró con más fuerza de la correa improvisada, un trozo de cuerda vieja que Marcos usaba para llevarlo a pasear, dirigiéndolo hacia la oscuridad del bosque. Los ojos ámbar del perro, normalmente enfocados en Marcos, ahora estaban fijos en la densidad de los árboles, una resolución inquebrantable. Marcos no tuvo elección. Siguió al perro, a cada paso sintiendo la humedad de la tierra empapar sus botas, el olor a pino y hojas húmedas intensificándose a su alrededor. A cada metro, el aislamiento de la cabaña parecía más distante, reemplazado por la claustrofobia de la arboleda. El bosque era un laberinto oscuro y húmedo, las ramas de los árboles entrelazadas como dedos esqueléticos contra un cielo aún sin luz. La luz de la linterna de Marcos, débil e inestable, apenas conseguía perforar la oscuridad inmediata, creando sombras danzantes que distorsionaban la realidad. Pisaba hojas mojadas, ramas secas crujiendo bajo sus pies, cada sonido amplificado en la quietud de la noche. Sus sentidos estaban agudizados, la hipervigilancia, un rasgo que el ejército le había enseñado y que la guerra había grabado en su alma, estaba a pleno vapor. No era el crujido de una ardilla ni el soplo del viento. Había un olor extraño en el aire, algo metálico y dulzón mezclado con la humedad del bosque. Max se detuvo de repente. No ladró. Eso vendría después, si fuera necesario. Su hocico apuntaba a una elevación de tierra, entre arbustos densos, narinas dilatadas captando algo que Marcos aún no detectaba. El perro arañaba el suelo, un sonido suave e insistente. Marcos siguió la mirada del perro. Solo veía rocas y vegetación, pero confiaba en Max más que en sus propios ojos. La guerra le había enseñado eso. Los animales saben cosas que los humanos han perdido. Se acercó. Fue entonces cuando percibió el olor metálico, más fuerte ahora, casi punzante, y el agujero oscuro en la montaña, escondido por el denso follaje, una entrada de mina abandonada. El hedor a moho y metal oxidado que el aire que emanaba de la boca de la mina era casi sofocante. Marcos sintió el familiar gusto metálico en la boca. Adrenalina. Aquel agujero negro parecía succionar la poca luz que osaba acercarse. Era una herida en la tierra, un portal hacia lo desconocido. Él dudó, el entrenamiento de soldado gritando que no entrara en un ambiente inexplorado sin apoyo. Pero Max tiró de nuevo. La urgencia en su cuerpo era innegable. Marcos descendió a la entrada de la mina, la escopeta empuñada, la linterna barriendo la oscuridad.
El aire allí dentro era frío, pesado, impregnado con un denso olor a tierra húmeda y el rastro de minerales. El sonido de sus propios pasos resonaba, amplificado, aterrorizante. Cada sombra parecía moverse. Cada gota de agua que caía del techo era un golpe en el silencio. Fue entonces cuando la vio. Acobardada entre escombros y un charco de agua sucia, había una niña flacucha. Tendría quizás unos 9 años, cabellos despeinados y sucios, ropa rasgada, pies descalzos y sucios. Sus ojos fueron los ojos los que paralizaron a Marcos, grandes, oscuros, desorbitados por el terror y la extenuación, vacíos, distantes. La misma mirada que veía en el espejo cada mañana, la mirada de quien presenció demasiado, perdió demasiado, sobrevivió cuando no debería. La misma resignación que había visto en los ojos de un niño en Kandahar. El sonido de un helicóptero distante, o quizás era solo el viento aullando en la entrada de la mina, lo transportó de vuelta. Kandahar, 2018. Un mercado polvoriento. El equipo de Marcos en patrulla. El sargento Miranda, su mejor amigo, sonriendo y verificando su equipo, diciendo: «Otra patrulla tranquila, Marcos. Prometo una cerveza fría si volvemos enteros». Marcos, distraído, asintió, enfocándose en un juego de niños en la calle, un gesto casual. Y entonces, la explosión. La niña en la calle, observando el convoy pasar, no más de 7 años. Misma expresión, misma resignación. Ella sabía. Vio a los insurgentes preparando el AEI, pero había aprendido que hablar significaba la muerte. 2 horas después, el AEI explotó. Gritos, polvo. El sargento Miranda, ensangrentado, la última imagen que Marcos tuvo de él vivo, las últimas palabras: «¿Valió la pena? Alguien lo recordará». Y la niña que observaba, que sabía, también estaba allí, en medio del fuego cruzado, una mirada vacía antes de desaparecer. Marcos parpadeó, de vuelta al presente. Las manos le temblaban, ahora con fuerza. El olor a pólvora parecía mezclarse con el moho de la mina. Max presionó el hocico contra su pierna. Ancla. Siempre ancla. El perro, calmado ahora, se acercó a la niña, lamiéndole el rostro herido, un corte sucio en la mejilla, una mancha de sangre seca en el brazo. Un gruñido bajo para Marcos, como una petición muda de ayuda o una orden silenciosa: «Protégela». La niña, Elena, temblaba incontrolablemente, pero en vez de retroceder, se aferró al espeso pelaje de Max. La conexión inmediata entre el animal y la niña era palpable, como si ambos hablaran el mismo idioma de silencio y miedo. Marcos, arrodillándose lentamente, bajó la escopeta. Su voz, entrenada para misiones humanitarias, se suavizó, intentando transmitir calma y seguridad, aunque por dentro fuera un infierno de culpas pasadas. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Está todo bien. Nadie te va a lastimar. No mientras yo esté aquí». La promesa resonó en su mente, la misma que le había hecho al sargento Miranda, la misma que había roto. El olor a miedo y sangre seca en la mina era casi insoportable, mezclado con el olor rancio del propio aire aprisionado. Pero esta vez sería diferente. Tenía que serlo. La mirada vacía en los ojos de Elena era un espejo de aquella que él veía todas las mañanas, y la promesa de redención era un fuego en su pecho, calentando un lugar que él pensaba que estaba muerto. Él la protegería, costara lo que costara. Elena no lloró, no gritó, solo observó, evaluando la amenaza con la fría precisión de quien ya había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. Aceptó la presencia de Max, la cabeza del perro posada en su regazo como un escudo. Marcos permaneció a una distancia respetuosa, pero sus ojos, tan llenos de vacío, eran un detonante para la necesidad de actuar. No podía fallar de nuevo. «Estás a salvo ahora», repitió, más para sí mismo que para ella. El perro la había guiado hasta allí. Max lo había obligado a importarle. Y ahora Marcos sabía. No había retorno. Elena no habló en las primeras horas. Solo aceptó el agua que Marcos ofreció, las pocas galletas que él guardaba para emergencias y que Max trajo delicadamente, colocándolas a sus pies. El perro, sintiendo la fragilidad de la niña, mantuvo una proximidad constante.
la cabeza pesada posada en la pierna de Elena, un escudo silencioso contra el mundo. Marcos no forzó la conversación. Conocía el silencio, el tipo que era protección, no rudeza. Se sentó a 3 metros de distancia, de espaldas a una pared de roca fría, posición que le permitía a ella verlo sin sentirse acorralada, pero que también lo dejaba listo para cualquier amenaza que viniera de la mina. Técnica militar adaptada. Nunca bloquees la ruta de escape de un aliado asustado. Marcos la observaba, sus ojos aún guardando la vacuidad que tanto lo asombraba. Veía el polvo, los arañazos en el brazo de la niña, una hinchazón preocupante que comenzaba a surgir. Sentía la fiebre, incluso a la distancia. Max fue soldado. Marcos dijo finalmente con voz baja, casual, rompiendo el denso silencio del sótano de la mina. Como yo, nos entendemos. Pesadillas, ruidos súbitos, esas cosas. Ella miró al perro. Por primera vez algo cambió en su rostro. Una minúscula curiosidad atravesando la barrera de defensa. Max, como si entendiera, movió la cola lentamente. ¿Él tiene miedo? La voz de Elena era fina, casi un susurro, inusual. A veces. Marcos asintió manteniendo la mirada firme en la de ella sin piedad. Pero es más fácil cuando no se está solo. Silencio. Entonces, casi imperceptible. Estoy sola. Ya no. Él mantuvo el tono firme. Ya no. La determinación en sus palabras no era solo para la niña. Era una promesa a sí mismo, un voto de que esta vez no fallaría. Lentamente, Elena comenzó a contar. Fragmentos. Como Marcos contaba a los terapeutas del Ministerio de Veteranos, información en dosis controlables, nunca todo de una vez. Ella había presenciado al alguacil Salas, un hombre temido y respetado en Sierra Negra, asesinar brutalmente a un hombre dentro de la mina, un cargamento de drogas. Ella había huido, pero los matones del alguacil la perseguían y la policía local era cómplice, vendida al esquema. Había escapado hacía días, pero sabía que vendrían a buscarla, que no podría ir a la policía, que nadie le creería. A nadie le importa, dijo ella con voz plana, factual, dolorosa en su resignación. Niños como yo, a nadie le importan. Marcos cerró los ojos. Vio al sargento Miranda ensangrentado, diciendo las últimas palabras. ¿Valió la pena? ¿Alguien lo recordará? Abrió los ojos. Miró a la niña, cuyos ojos vacíos reflejaban el mismo abandono que él había sentido durante años. A mí sí me importa. Las palabras salieron firmes, y haré que a ellos también les importe. La mina oscura parecía expandirse alrededor de ellos, y el hedor a miedo y metal oxidado se intensificaba, mezclándose con un nuevo olor. Pólvora, distante, pero inconfundible. Marcos sintió el suelo temblar levemente. Voces distantes y ladridos de otros perros comenzaron a resonar en el bosque, un sonido que venía de arriba. La cacería se intensificaba. El alguacil Salas estaba cerrando el cerco. Marcos sintió un escalofrío en la espalda, una vez más. Un inocente estaba a merced de la corrupción, un eco de su misión fallida donde una orden equivocada costó vidas. La imagen de Salas, con su constitución sólida y sonrisa falsa, que Marcos había visto en periódicos locales, discursando sobre seguridad comunitaria, era nauseabunda. Los ojos fríos del alguacil en las fotos revelaban la verdadera naturaleza de su poder y crueldad. El alguacil Salas era un veterano. Marcos había visto eso en el periódico. Exoficial de inteligencia, condecorado. Aparecía en todos los eventos de la ciudad, un pilar de la comunidad. Pero Marcos reconocía la misma mirada de oficiales corruptos en Kabul, que colocaban el lucro por encima de las vidas, hombres que usaban uniformes y causas nobles como camuflaje. Aquel conocimiento hizo algo explotar en la mente de Marcos Vega. Él ya había pasado por eso. El sonido de un helicóptero distante, el olor a diésel y pólvora, lo transportaron de vuelta. Coronel Ricardo, oficial comandante. Confía en mí, soldado. Esta misión salvará vidas. 2 semanas después, la mitad del pelotón estaba muerta, incluyendo Miranda. Misión basada en inteligencia falsa que el coronel sabía que era falsa, pero su ascenso llegó de todos modos. Y Marcos Vega, ciego por la obediencia y por el lema de que no era nuestra misión cuestionar,
No había visto la verdad justo debajo de sus ojos. El sargento Miranda había dicho en ese momento, «Esto no está bien». Marcos Vega había respondido, «No es nuestra misión cuestionar». Marcos Vega había aprendido, el rango no significaba carácter, la reputación no significaba verdad. Él parpadeó. El presente, la mina, Elena. Esta vez, Marcos Vega murmuró, esta vez yo cuestiono. Elena estaba febril, su brazo arañado hinchándose de forma alarmante. No había tiempo. Max, parado en la entrada de la mina, que llevaba a una parte más profunda y segura, gruñó bajo, sus orejas girando hacia un punto específico en el bosque. No era un gruñido de ataque, sino de aviso, de dirección. El perro sabía exactamente dónde estaban. Marcos Vega siguió la mirada de Max, y momentos después vio las linternas de los perseguidores acercándose a la entrada principal de la mina, encima de donde estaban. Un SUV negro se detuvo en el camino de tierra, siluetas bajando. La alerta de Max les dio preciosos segundos. La detección sensorial superior del perro había captado el peligro mucho antes de que Marcos Vega, incluso con sus sentidos agudizados, pudiera. Max lo había guiado hasta la niña, y ahora lo guiaba fuera del peligro inminente. «Quédate aquí, Elena. Quédate con Max». Marcos Vega susurró, entrando en modo operativo. Él se movió silenciosamente, verificando el perímetro de la mina, evaluando rutas de escape y trampas naturales. La respiración profunda, controlada, el corazón latiendo fuerte, pero bajo control. No era la adrenalina del pánico, sino la del enfoque. Encontró un pasaje lateral, casi un túnel de servicio que se ramificaba de la cámara principal, estrecha, oscura, pero una ruta de escape. «Vamos», Marcos Vega gesticuló a Max. «Tenemos que irnos». La mina no era solo un escondite, era una trampa. Aquel lugar maloliente y húmedo que debería ser la sepultura de Elena se convertiría en la suya propia. Marcos Vega percibió la magnitud del problema. No era un caso aislado, no era solo un traficante. Era una red de corrupción que llegaba a la cima de la autoridad local. Si él fallaba aquí, Elena sería solo un nombre más olvidado. Y la culpa, que él ya cargaba como un uniforme, sería aún más pesada. Aquella noche, Marcos Vega se sentó en la oscuridad de la mina, Elena y Max a sus pies, la niña durmiendo un sueño inquieto pero durmiendo. Él podría detenerse, llevar a la chica a las autoridades federales, si las encontraba y ellas eran de confianza, entregar evidencias, dejar que otros lidiaran, volver a su soledad segura, a su muerte lenta y cómoda por aislamiento. Pero la promesa que le había hecho a Elena, la mirada vacía en sus ojos, la culpa de Miranda, todo se mezclaba en una necesidad imperativa de actuar. No rabia, algo más antiguo, más fundamental. Propósito. «No puedo perder a otro inocente», él murmuró, las palabras resonando en el silencio del sótano. Max apoyó la cabeza en su rodilla. Elena murmuró algo en el sueño, palabra ininteligible, pero tono desesperado. La guerra estaba declarada, y Marcos Vega, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente su propósito. La decisión de Marcos Vega no era fruto de una emoción impulsiva, sino de una corrosiva y lenta acumulación de culpa y arrepentimiento. Él no se consideraba un héroe. Los héroes, en su experiencia, eran los que morían. Él era solo el que había sobrevivido. Y había una diferencia crucial entre los dos. La vida le había enseñado que sobrevivir era muchas veces el castigo más cruel. Pero Elena, ella finalmente había revelado su nombre, voz vacilante como quien ofrece algo precioso y frágil, representaba algo que el ejército nunca le había permitido proteger adecuadamente. Era la oportunidad de una elección. En Afganistán, las órdenes venían de arriba. Los objetivos eran designados. Las misiones eran obligatorias. No había espacio para elección moral, solo obediencia ciega. Pero aquí ahora, con Elena refugiada en su casa improvisada en la mina y Max a su lado, él podía elegir, podía decir sí o no, podía actuar o retroceder, y él elegía actuar, porque si no actuaba, entonces Miranda había muerto por nada. Entonces él había sobrevivido por nada. Entonces todo, el sufrimiento, la culpa, las pesadillas, era inútil. Pero si actuaba,
Tal vez habría redención. No perdón, nunca perdón para sí mismo, pero propósito, significado, suficiente. Marcos Vega pasó la mañana catalogando. Se habían movido a un rincón más seguro de la mina, un pequeño túnel escondido por una lona que Marcos Vega había encontrado y adaptado. Con la luz tenue de su linterna, él fotografió cada documento roto que Elena poseía. Anotó nombres, fechas, ubicaciones. Creó una línea de tiempo en un cuaderno cuadriculado. El hábito de los informes militares nunca moría. La niña, exhausta, dormía al lado de Max, que mantenía un ojo abierto, siempre en alerta. La historia de Elena no era aislada. Otras 2 niñas desaparecidas en los últimos 6 meses en Sierra Negra, todas bajo custodia de un centro de acogida local, formalmente vinculado al alguacil Salas. Todas, según Elena, transferidas o fugitivas. Todas, ella creía, aún presas en otro lugar, algún lugar que ella no podía describir, pero donde el alguacil tenía un control férreo. Marcos Vega estudió un mapa de la región que había traído en su mochila. Rutas de acceso, horarios de patrulla, puntos de observación ideales. No era un asalto, era reconocimiento, ver sin ser visto, confirmar antes de actuar. Max observaba desde la esquina, inmóvil. Elena, despertando lentamente, dibujaba silenciosamente en un pedazo de papel que Marcos Vega le había dado. Terapia que un terapeuta del Ministerio de Veteranos había recomendado para Marcos Vega y que él ahora le ofrecía a ella. A veces, ayudar a otros era más fácil que ayudarse a sí mismo. ¿Vas a ir allí?, Elena preguntó sin levantar los ojos del dibujo. Solo a ver, Marcos Vega respondió. A confirmar. ¿Y si están allí? ¿Las otras niñas? Pausa. La honestidad era lo que ella merecía. Entonces haremos algo al respecto. Ella asintió. Confianza absoluta, devastadora en su simplicidad. Marcos Vega rezó silenciosamente para no romperla. Él sabía instintivamente que el alguacil Salas estaba involucrado en algo mucho mayor que un simple tráfico de drogas. La mina era solo un eslabón en la cadena. La vacuidad en los ojos de Elena, la resignación de las otras niñas, el patrón de desapariciones, era explotación. A cada descubrimiento, el peso de la falla de Marcos Vega en Afganistán se volvía más agudo. Las coordenadas del punto de encuentro de Salas, que Elena había memorizado y Marcos Vega había mapeado, correspondían a un convoy que Marcos Vega había escoltado en 2018. Exactamente. Él cerró los ojos. Vio el convoy. Vio niños siendo cargados, oficialmente para orfanatos seguros. Las órdenes eran claras: no cuestionar, solo proteger el transporte, pero los ojos de aquellos niños, misma vacuidad, mismo terror controlado. Y él había obedecido órdenes, no había cuestionado, había escoltado. Miranda había dicho en ese momento: esto no está bien. Marcos Vega había respondido: no es nuestra misión cuestionar. 2 semanas después, Miranda estaba muerta. Y Marcos Vega nunca había descubierto el destino de aquellos niños. Hasta ahora, él abrió los ojos. Max lo estaba mirando con la cabeza inclinada. Esta vez, Marcos Vega murmuró, esta vez yo cuestiono. La explotación que Elena y las otras niñas estaban enfrentando era la misma que sufrieron los niños de Afganistán. La misma que llevó a Miranda a cuestionar. La misma que Marcos Vega había fallado en impedir. La red de Salas no era nueva. Había comenzado años atrás, quizás conectada a las operaciones militares, usando las sombras de la guerra para mesobre niños huérfanos bajo el pretexto de rescate. Salas, exoficial de logística, tenía los contactos, el conocimiento de las rutas, la capacidad de lavar dinero y manipular la burocracia. El telefonema llegó a las 23:00. Marcos no reconoció el número. Atendió de todos modos, la escopeta al lado, Max con las orejas erguidas. Soldado, Marcos Vega. La voz era tranquila, educada. 3 turnos en Helmand. Baja médica honorable, TPT severo. Historial de inestabilidad. Marcos no respondió. Solo escuchó, el cuerpo tenso. Un veterano inestable, solo con una menor desaparecida. La voz continuó, insinuante. ¿Te imaginas el titular? Exsoldado con TPT secuestra a niña vulnerable. Ella me buscó. La palabra de ella contra la tuya. Y tú, Marcos,
Tienes historial de episodios, ingresos, medicación fuerte. ¿A quién le van a creer? Silencio. Solo respiración controlada. Técnica que el terapeuta enseñó. Devuelve a la niña. La voz se endureció ligeramente. Olvida lo que crees haber visto. Vuelve a tu vidita solitaria. No. Pausa del otro lado. No. Dije no. Soldado, no quieres desafiarme. Tengo recursos, conexiones, abogados. Y tú tienes un perro y un diagnóstico psiquiátrico. Marcos miró a Max, luego a Elena, que dormía un sueño más profundo ahora. Tengo suficiente. Colgó. El teléfono sonó de nuevo. Él lo desconectó. Max gruñó. Aprobación silenciosa. La guerra estaba declarada. Había sido forzado a aceptar la misión. Marcos preparó 3 sobres sellados. Uno para el abogado de veteranos que conocía del Ministerio de Veteranos. Otro para el párroco de la iglesia local. Uno de los pocos que nunca lo miró con lástima. El tercero para una periodista investigativa cuyo nombre Elena había mencionado, diciendo que ella siempre ayudaba a los niños. Cada sobre contenía copias, evidencias, testimonio escrito de Elena. O instrucciones, si algo me sucede, abrir y publicar. Seguro de vida de misiones peligrosas. ¿Vas a volver? Elena preguntó desde la puerta del túnel improvisado. Marcos no mintió. Lo intentaré. ¿Prometes intentarlo? Prometo intentarlo. Ella se acercó. Abrazó su cintura con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Max te cuida. Ella murmuró contra su pecho. Es bueno en eso. Lo sé. Y yo cuido a Max mientras tú cuidas a las otras niñas. Marcos sintió un nudo en la garganta. Tragó. Eres valiente. Tú también. Ella se apartó, ojos secos pero determinados. Los valientes se cuidan unos a otros. Él asintió. No confiaba en la voz. Max esperaba en la puerta del túnel, arneses tácticos que Marcos nunca pensó usar de nuevo ahora ajustados, botiquín de primeros auxilios, chaleco, una última misión. Vamos, muchacho, Marcos dijo. Como en los viejos tiempos, Max ladró. Una sola vez. Afirmativo. Salieron por la noche. La oscuridad del bosque los engulló, pero esta vez no había aislamiento. Había propósito. El complejo estaba aislado. Una enorme instalación en ruinas, justo en el corazón del bosque que se extendía más allá de Sierra Negra. En el mapa estaba marcada como una antigua fábrica de procesamiento, abandonada hacía décadas. Ahora era un centro de acogida según los documentos falsificados que Elena había memorizado. Las altas cercas de alambre de púas y las cámaras visibles, que se movían en patrones predecibles, delataban la farsa. Guardias, 2 en la entrada principal, algunos más patrullando el perímetro, caminaban con una disciplina que Marcos reconocía. No eran guardias de seguridad comunes, eran exmilitares. La postura, la comunicación por radio, el patrón de patrulla, esto lo complicaba, pero también significaba que operaban por protocolo, y los protocolos tenían brechas. Marcos observó desde una distancia segura, 300 metros, desde una posición elevada en una roca cubierta de arbustos, usando binoculares tácticos que había traído del ejército, oficialmente prestados. Max a su lado, inmóvil, respiración controlada. La noche era oscura, el aire helado y húmedo presagiaba una tormenta inminente. Será 23. El cambio de turno en 7 minutos, si el patrón militar se mantenía. Y así fue. Perímetro este. Marcos murmuró para sí mismo, los ojos fijos en la lente. Cámara ciega por 40 segundos durante la rotación. 2 guardias, pero distancia de 15 metros entre ellos. Max no respondió, solo esperó, el cuerpo tenso, listo para la acción. 00:28, cambio de turno. Ahora. Se movieron, se deslizaron por la ladera de la roca, evitando las ramas secas, el ritmo de Marcos sincronizado con el del perro. La cerca era alta, pero no había alambre de púas en la parte superior, solo puntas de metal corroído. Marcos lanzó un abrigo grueso sobre la parte superior, protegiéndose a sí mismo y a Max. Subió, impulsado por la fuerza del hábito, por la memoria muscular de innumerables incursiones. Saltó al otro lado, rodando para absorber el impacto.
técnica de paracaidismo que la guerra había grabado en su cuerpo. Max pasó por debajo. Un agujero que Marcos había abierto con un cortador de alambre días antes, durante un reconocimiento previo. 20 metros hasta el edificio principal. Terreno abierto, grava. Luz de foco barría el área cada 30 segundos. Marcos contó: 28, 29, 30. La luz pasó. Corrieron. No una carrera frenética. Un avance táctico. Bajos, rápidos, silenciosos. Llegaron a la pared del edificio. Marcos presionó el cuerpo contra el concreto frío, controlando la respiración. Max, al lado, lengua fuera, pero ojos alertas, olfateando el aire, detectando las centinelas invisibles. Una puerta lateral, cerrada con llave, pero cerradura simple. Marcos usó una ganzúa, habilidad aprendida no en el ejército, sino después, cuando intentaba trabajos de seguridad. Clic, abierta, interior oscuro, pasillo estrecho, olor a moho, desinfectante, algo más, miedo. El olor a miedo humano era inconfundible una vez aprendido. Max se detuvo, hocico apuntando a una escalera descendente. Sótano, claro, siempre sótanos. El sótano tenía 12 celdas, improvisadas pero eficientes, rejas de metal, candados, literas de metal oxidado. 6 estaban ocupadas. Niños, entre 7 y 13 años aparentemente. Algunos dormían, otros despiertos, ojos muy abiertos al ver a Marcos y Max. Ninguno gritó. Eso era lo peor. Niños que no gritan al ver extraños armados son niños que aprendieron que gritar no sirve de nada. Marcos se forzó a respirar. Técnica. Adentro 4 segundos. Aguanta. 4 segundos. Afuera 4 segundos. Sintió una punzada de rabia, fría y controlada. Vine a buscarlos, él murmuró, voz ronca, grave. Pero necesitan quedarse quietos. ¿Entendieron? Algunos asintieron. Otros solo observaron, los ojos fijos en él y en Max, una mezcla de esperanza y escepticismo. Una niña, quizás de 9 años, cabello castaño claro, apuntó a un pasillo aún más oscuro. «Hay más», ella susurró, la voz casi inaudible. «Abajo, donde llevan a las que...» Se detuvo, los ojos bajando. Marcos no necesitó que ella terminara. Mandíbula apretada, rabia hirviendo bajo la superficie. Concentración. «Las sacaré a todas», prometió. «Pero primero necesito pruebas», Max gruñó, no asintiendo, avisando. Alguien venía. «Soldado». La voz vino de arriba de la escalera. Marcos giró, Glock en alto, en posición de combate. Alguacil Salas bajaba tranquilamente, manos en los bolsillos, una sonrisa cínica en los labios, como si fuera su propia casa. Técnicamente lo era. 2 hombres detrás de él, armados, profesionales. «Baja el arma», Salas dijo, tono razonable, casi gentil. «Estamos todos armados. Tú me disparas, ellos te disparan, y los niños quedan en el fuego cruzado». Marcos mantuvo la mira, pero el hombre tenía razón. «Bonito perro K9». Salas observó a Max, que ahora estaba al lado de Marcos, gruñendo bajo, pelos erizados. «¿Militar?» «Lo era. Como tú». La sonrisa fría se ensanchó. «Hellman, ¿no era? ¿2018? ¿Operación Atlas?» Marcos se congeló. La sangre se le heló en las venas. «Ah, ¿te acuerdas?» Salas bajó 2 escalones más. «Yo era capitán en esa época. Logística. Coordiné esos transportes. Niños rescatados de zona de combate», decía el informe. Yo inicié la cadena». Salas completó su voz desbordando arrogancia. «Tardó años en construirse. Contactos correctos, documentación correcta, y soldados obedientes escoltando la carga sin cuestionar. Hijo de pu... Salas levantó un dedo, reprendiendo. «Lenguaje. Hay niños presentes». La sonrisa se ensanchó, aunque ellos ya han escuchado cosas peores. Marcos apretó la mandíbula. La rabia hervía, violenta, pero el entrenamiento lo contenía. «Tu amigo», Salas continuó, la voz ahora un veneno puro. «Miranda, el sargento». Él cuestionó, quiso investigar, necesitaba resolver. El mundo se detuvo, el aire se enrareció. «Tú lo mataste». «Técnicamente una AEI lo mató, pero yo entregué la ubicación del convoy al grupo correcto. Problema resuelto». Salas se encogió de hombros.
el cinismo incrustado en cada gesto. La guerra tiene bajas, tú lo entiendes. Max gruñó. Un sonido profundo, visceral, un preludio de furia. Marcos estaba temblando, no de miedo, de algo peor, rabia pura, una furia antigua que creía haber enterrado. «Baja el arma, soldado», Salas ordenó, la voz volviendo al tono de oficial. «Es una orden. Ya no acepto tus órdenes. Entonces muere con ellas». El primer disparo erró a Marcos por centímetros, impactando la pared detrás de él con un chasquido seco. Marcos ya estaba rodando, usando una litera de metal como cobertura. El segundo disparo golpeó el metal. Una chispa explotó en la oscuridad. «¡Max! ¡Ataca!». Un comando que Marcos nunca pensó volver a usar. Pero Max lo conocía. 40 kilos de furia canina saltaron. El matón de la izquierda gritó cuando los dientes afilados encontraron su brazo. El arma cayó con un golpe sordo. Marcos disparó. Una vez. El matón de la derecha cayó, gritando, sujetándose la pierna. No fatal, pero incapacitante. Salas ya estaba retrocediendo, sacando su propia arma. Marcos avanzó, sin darle tiempo al alguacil a reagruparse. Distancia cerrada. 3 metros. 2. Patada lateral. Técnica de Krav Maga. El arma de Salas voló al suelo, girando en el charco de agua. Puñetazo en el estómago. Salas se dobló, expulsando el aire. Pero el alguacil también era exmilitar. Un codazo ascendente, golpeando la barbilla de Marcos. Una luz explotó detrás de sus ojos. Sabor metálico a sangre. Marcos se tambaleó. Salas invistió, usando su peso para derribarlo. Suelo. Concreto duro contra las costillas. Puñetazos lloviendo. 1, 2, 3. El mundo se oscurecía en los bordes. Entonces, peso súbito removido. Max, atacando a Salas, tirando, gruñendo, los dientes buscando la yugular. Marcos rodó, tosiendo sangre. Cogió la Glock caída. La levantó. «Max, suelta». El perro obedeció instantáneamente, liberando al alguacil. Salas cayó, el brazo sangrando, el rostro pálido. Marcos apuntó. Las manos temblaban, no de miedo, de rabia. Dedo en el gatillo. Tan merecido, tan fácil. La justicia de Miranda. «Hazlo». Salas escupió sangre. «Eres un soldado. La orden es matar al enemigo». Marcos mantuvo la mira. Silencio. Las niños observaban, aterrorizadas. Elena, en los rincones de la celda, con los ojos fijos en él. Entonces lentamente Marcos bajó el arma. «Ya no acepto tus órdenes, ¿recuerdas?». Se giró hacia los niños. «Vamos, todos, ahora». Un temblor recorrió la mina, un sonido de tierra moviéndose. Una tormenta violenta había estallado afuera, los truenos reverberando en las profundidades de la tierra, amplificando el caos. La mina se derrumbaba en algunas partes, cayendo piedras y tierra. La visibilidad era casi nula debido al polvo y al olor a humedad y metal. El punto más profundo de la mina era un enorme salón subterráneo, el centro de la operación de Salas. Sacos de drogas, cajas de armas, monitores mostrando vigilancia externa. Allí estaba Elena, con otros 3 hombres armados, uno de ellos sujetando a la niña como rehén. Marcos, aplicando tácticas de flanqueo y cobertura, usó el ambiente a su favor. El caos de la mina, la oscuridad, el ruido del derrumbe. Neutralizó a 2 matones usando un pico encontrado en el suelo, el dolor del hombro herido y los flashes de su pasado en combate mezclándose con la adrenalina. El sonido de huesos rompiéndose resonó, amortiguado por los truenos. Una explosión controlada, hecha con un pequeño explosivo que Marcos llevaba para emergencias, un objeto que nunca supo explicar al Ministerio de Veteranos, derribó una parte del techo, creando una barrera y desorientando a los hombres restantes. Salas, descargando su pistola, alcanzó a Marcos en la pierna. Un disparo limpio. Marcos cayó, el dolor explotando en el muslo. Desarmado, Elena gritaba mientras el alguacil se acercaba para matarlos, como cuando perdí al sargento Miranda. El pensamiento lo golpeó, la culpa paralizándolo. Marcos estaba en el suelo, la visión borrosa, el arma de Salas levantada para un golpe final. En el momento exacto en que Salas levantaba el arma para un golpe fatal, Max,
que había sido herido en la pierna por uno de los matones caídos, saltó de la oscuridad. 40 kilos de pura ferocidad. Una máquina de guerra herida, pero no rota. El perro, con una ferocidad ciega, mordió la garganta del alguacil. El grito y el gruñido furioso del perro resonaron en el salón en colapso, amortiguados por el rugido de la tormenta y el derrumbe de la mina. Marcos, revigorado por la adrenalina, se arrastró hasta Salas, que se retorcía en el suelo, asfixiándose con la garganta rasgada. Cogió la pistola del alguacil y lo desarmó. Esta vez, Marcos susurró a Elena, que corría para abrazarlo, el cuerpo pequeño temblando. Esta vez yo estuve allí. El dolor llegó después. Siempre llegaba después. 3 costillas fracturadas. Conmoción cerebral leve. El corte en la sien reabierto. 23 puntos combinados que dolían a cada pulsación. Hematomas que solo revelarían su extensión completa en los próximos días, pintando su cuerpo en tonos de morado y verde. La pierna con un disparo, afortunadamente no grave, pero ardiendo como fuego. Marcos estaba sentado en una camilla de hospital, su camisa ensangrentada reemplazada por un ridículo delantal. Max a sus pies. Las enfermeras intentaron retirar al perro, pero la mirada firme de Marcos y la postura protectora de Max fueron suficientes. Se hizo una excepción. La televisión en la pared mostraba noticias. Red de tráfico desmantelada en Sierra Negra. Veterano héroe rescata a 12 niños. Exoficial militar, alguacil Salas, arrestado en esquema internacional. Héroe. La palabra parecía extraña, inapropiada. Los héroes salvaban a todos. Marcos había salvado a algunos. Demasiado tarde para otros, incluyendo a Miranda. Pero quizás, pensó, la salvación no era sobre números perfectos. Era sobre hacer algo cuando importaba. Y esta vez importó. Elena apareció en la puerta con la trabajadora social, señora Juárez. Limpia, alimentada, ropa nueva, pero los ojos aún cautelosos. Ojos que tardarían en sanar. Max levantó la cabeza, un leve movimiento de cola. «Hola», Elena dijo, pequeña, vacilante. «Hola», Marcos respondió. Silencio. La trabajadora social esperó, respetando el momento. Entonces Elena corrió. Abrazó a Marcos con una fuerza que hizo protestar a sus costillas fracturadas. A él no le importó. La agarró con la mano buena, sintiendo el calor y la fragilidad del cuerpo pequeño. «Volviste», ella murmuró contra su pecho. «Prometiste intentarlo. Y volviste. Tenía que volver». Voz ronca. Una promesa es una promesa. Ella se apartó, los ojos húmedos pero sin lágrimas cayendo, un resquicio de miedo aún presente, pero ahora mezclado con un alivio casi palpable. La señora dijo que iré a una familia de acogida, temporal, hasta que encuentren... Se detuvo, la palabra hogar flotando en el aire, no dicha. «¿Puedes visitarme?» Marcos miró a la trabajadora social. Ella asintió levemente, con una sonrisa gentil. «Puedo», prometió, «y lo haré». «¿Con Max?» El perro, oyendo el nombre, se acercó. Elena hundió las manos en el pelo gris de Max, el toque de la niña calmando al animal herido. «Con Max», Marcos confirmó. «Siempre». Ella sonrió. Pequeña, frágil, pero real. La primera sonrisa que él veía de ella. Valió cada costilla rota, cada disparo. El detective federal Hernández, un hombre de facciones cansadas pero mirada penetrante, le explicó a Marcos los detalles de la operación. 17 niños rescatados en total, incluyendo los 12 del complejo. 5 encontrados en ubicaciones secundarias después de interrogatorios. El alguacil Salas coordinaba una operación que duraba 8 años, comenzando en Afganistán y expandiéndose a nivel nacional. Ganancia estimada, millones. Vidas destruidas, incalculable. «Tu amigo», Hernández dijo con voz suave. «Sargento Miranda. Encontramos pruebas de que él realmente estaba investigando. Documentos escondidos en una caja fuerte militar en Kabul, con informes sobre el transporte ilegal de niños. Él sabía, y fue asesinado por ello». Marcos Vega solo asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. La confirmación, al mismo tiempo que traía dolor, traía una extraña claridad. Miranda no había muerto en vano. Había muerto intentando exponer la verdad. «Vamos a reclasificarlo oficialmente».
Hernández continuó. Muerte en combate se convierte en muerte en el cumplimiento del deber. La familia recibirá beneficios completos. Medalla póstuma probable. Él lo merece. ¿Tú? Hernández enarcó una ceja. Los medios quieren entrevistas. El alcalde de Sierra Negra quiere una ceremonia. El ejército quiere condecorarte. Marcos Vega hizo una mueca. Paso. Me lo imaginé. Hernández sonrió. Pero tendrás que aceptar algún reconocimiento. Política, imagen pública, esas cosas. Siempre y cuando no sea un circo. Haremos lo posible. Una mentira amable. Marcos Vega lo apreció de todos modos. La veterinaria militar, capitana Vidal, examinó a Max con reverencia. Perro K9 de élite, anunció. Unidad de fuerzas especiales, por el estándar de entrenamiento. 3 turnos en zona de conflicto. Múltiples heridas, todas curadas profesionalmente. Retirado con honores hace 4 años y medio. Eso es. Marcos Vega confirmó. Lo encontré en el refugio de perros K9 retirados. Él salvó tu vida múltiples veces ayer, y la vida de la niña. La pata herida es superficial, pero luchó con una ferocidad impresionante. Ayer y muchos otros días. Vidal sonrió rascándole las orejas a Max. Buen soldado, mejor amigo. Miró a Marcos Vega. Tienen suerte el uno del otro. Lo sé, y lo sabía. Sin Max estaría muerto. O peor, todavía vivo pero solo, hundiéndose lentamente en el aislamiento y la culpa. Max apoyó la cabeza en su rodilla, ojos cerrados. Paz. Gracias, muchacho. Marcos Vega murmuró. Por todo. Max suspiró. Respuesta suficiente. 3 días después, Marcos Vega visitó el Ministerio de Veteranos por primera vez en meses. El doctor Soto, el terapeuta que Marcos Vega había abandonado, enarcó una ceja al verlo. Marcos Vega. Grata sorpresa. Necesito... Se detuvo. Respiró. Necesito hablar. Sobre Afganistán. Sobre Miranda. Sobre todo. Soto asintió lentamente. Sin juzgar. Sin un... Te lo dije. ¿Tienes tiempo ahora? Sí. Se sentaron. Y por primera vez en 6 años, Marcos Vega habló. Realmente habló. Sobre la culpa. Sobre la supervivencia. Sobre sentir que no merecía vivir cuando otros murieron. Sobre pesadillas. Sobre el aislamiento como autocastigo. Sobre Elena. Sobre cómo salvarla a ella había empezado a salvarlo a él. La redención no es un evento único. Soto dijo suavemente. Es un proceso, tú empezaste, eso es inmenso. Parece pequeño. Los primeros pasos siempre lo parecen. Soto sonrió. Pero estás caminando. Finalmente. Marcos Vega asintió, garganta apretada. El grupo de veteranos se reúne los martes. Soto ofreció. Hombres que entienden. No necesitas hablar si no quieres, solo estar presente ya ayuda. Lo pensaré. Es todo lo que pido. Al salir, Marcos Vega se dio cuenta de que lo pensaré era diferente de no. Era una posibilidad. Y la posibilidad, había descubierto, era una forma de esperanza. 6 meses después, el tiempo tenía una textura diferente ahora. Todavía pesado a veces, el pasado no desaparecía. Pero también tenía una ligereza ocasional. Momentos en los que Marcos Vega respiraba sin el peso opresor en el pecho. Pequeñas victorias, pero victorias al fin y al cabo. Todavía se despertaba temprano. Todavía corría con Max todas las mañanas. El bosque ya no era un lugar de peligro inminente, sino de paz. Todavía prefería el silencio a las multitudes. Pero había diferencias. Importantes. La barba estaba arreglada. La ropa, aunque sencilla, estaba limpia y ajustada. El andar tenía menos peso. Los hombros un poco más altos, como si algo que los presionaba se hubiera finalmente aflojado. Los ojos. Esa era la mayor diferencia. Todavía contenían recuerdos, cicatrices, pérdidas, que nunca desaparecerían. Pero también contenían algo nuevo, algo que se parecía de lejos a la paz, no felicidad. Marcos Vega ya no creía en la felicidad como un estado permanente. Era algo más sostenible. Aceptación. Había aceptado que Miranda se había ido. Había aceptado que no era totalmente culpable, que había fuerzas mayores en juego y que su obediencia lo había cegado a la corrupción. Había aceptado que merecía vivir, respirar, existir, incluso cuando otros no pudieron. Había aceptado, finalmente, que la supervivencia no era traición.
Era responsabilidad, y él estaba cumpliendo esa responsabilidad. Los martes eran reuniones en el Ministerio de Veteranos. 8 veteranos, historias similares, heridas invisibles. Marcos Vega todavía no hablaba mucho, escuchaba más, pero estar allí, ser visto, ser entendido, ayudaba. Los jueves eran visitas a Elena. Ella estaba con una familia de acogida. Buena gente, lo había verificado personalmente. Hablaban de una adopción eventual. La niña sonreía más ahora. Todavía tenía pesadillas, todavía tenía sesiones de terapia, pero se estaba curando, como él. Los sábados eran de él y Max. Caminatas largas, silencio cómodo, soledad elegida, no impuesta. Había equilibrio en ello, conexión y aislamiento, ambos necesarios, ambos válidos. Max también estaba diferente, todavía vigilante, siempre sería vigilante. El entrenamiento militar no desaparecía, pero relajado, como si supiera que la misión principal, fuera cual fuera, estaba cumplida. Elena lo adoraba, lo llamaba tío Max, dibujaba retratos de él en todas las sesiones de terapia. El perro toleraba abrazos largos, lametones entusiastas, intentos de vestirle collares decorados. Toleraba con la dignidad de un soldado veterano acostumbrado a reclutas entusiastas. ¿Le gustó? Elena había preguntado una vez. Marcos Vega observó a Max durmiendo a sus pies, una pata protectora sobre su zapatilla. «Te ama», corrigió. «Hay una diferencia». Ella sonrió, enorme, iluminando su pequeño rostro. «¿Tú también?», pregunta sencilla. Respuesta complicada. «También», Marcos Vega dijo. «Sí», y se dio cuenta, al decirlo, de que era verdad. Amor no era una palabra que usara fácilmente, pero esa niña feroz, superviviente, valiente, ¿cómo no amarla? Ella no era su hija. Legalmente, ni siquiera podía serlo. El sistema no permitía que un veterano soltero con TEPT adoptara fácilmente, pero era familia, el tipo elegido, el tipo construido a partir de traumas compartidos y superación conjunta. Y eso, Marcos Vega había aprendido, era suficiente. El centro de acogida, diferente de aquel, limpio, supervisado, legítimo, lo había contratado como consultor de seguridad. ¿Quién mejor que un veterano con TEPT para identificar niños traumatizados?, había dicho el director. Marcos Vega aceptó. Medio tiempo. Flexible. Respetando sus límites, pero expandiendo fronteras. Ya había identificado a 2 niños, señales sutiles de abuso que otros pasaron por alto. Se hicieron intervenciones. Vidas posiblemente salvadas. Pequeño, pero significativo. Miranda estaría orgulloso, pensó, o quizás riéndose, diciendo, «Finalmente encontraste tu vocación, idiota». Marcos Vega sonrió al pensarlo. Un recuerdo sin dolor agudo, solo una suave nostalgia. Progreso. Esa tarde se sentaron en el parque de Sierra Negra. Marcos Vega en el banco, Max tumbado a sus pies, hocico sobre las patas. Elena en la hierba, dibujando algo en un cuaderno nuevo. El sol descendía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Los niños jugaban a lo lejos. Risas, gritos, normalidad. Un sonido que solía irritar a Marcos Vega, llenándolo de hipervigilancia. Ahora simplemente era... «¿Qué estás dibujando?», él preguntó. Ella levantó el cuaderno. 3 figuras. Un hombre alto, de hombros anchos. Un perro grande, con la oreja rasgada. Una niña pequeña con el pelo en cola de caballo. Todos de la mano. Bueno, el perro tenía la pata dibujada tocando las otras manos. Encima de ellos, cielo azul. Un sol amarillo sonriente. Pájaros. Debajo una leyenda con letra infantil. Mi familia. Marcos Vega sintió algo apretarle el pecho. No dolor. Algo diferente. Plenitud. Está perfecto, dijo. La voz extrañamente ronca. Lloras, observó ella. Factual, no crítica. A veces los veteranos lloran. Se limpió los ojos rápidamente. No es debilidad. Lo sé. Ella volvió al dibujo, añadiendo detalles. Las personas fuertes lloran. Tú lo dijiste. Él lo había dicho, repitiendo lo que el doctor Soto le había dicho a él. El ciclo de curación transmitido. Max suspiró. Un sonido profundo, satisfecho. La paz de un soldado después de una misión exitosa. Y Marcos Vega se dio cuenta. Esta era la vida que había construido de los escombros.
No perfecta, no sin cicatrices, pero real, buena, suficiente. El parque respiraba alrededor. Los niños jugaban, los pájaros cantaban, el mundo giraba, y Marcos Vega, por primera vez desde Helmand, no deseaba estar en ningún otro lugar. Él pertenecía aquí. Con este perro canoso y terco, con esta niña feroz y valiente, la familia no era sangre, era elección, era lealtad, era presencia en los días malos y celebración en los buenos. Y él había elegido, había sido elegido. Era suficiente, lo era todo. La lealtad de un perro, Marcos Vega había aprendido, no era ciega, era elección. Max lo había elegido, Elena lo había elegido, y en la economía de una vida marcada por pérdidas, esas elecciones valían todo. Valían una vida reconstruida, cicatriz por cicatriz, día por día.